correcto, muchas veces tienen un saludo y eso es alrededor de Hola amigos, les envío un saludo y estoy muy contento hoy de tener una compañía, un colega ginecólogo que nos va a ayudar a debatir todas esas dudas que nos atañen con respecto a la fertilidad y la sexualidad en la mujer que padece la pandemia del siglo, que era la obesidad. Entonces contamos acá con el doctor Alberto Martelo. Alberto Martelo, ginecólogo, obstetra, laparoscopista, es un ginecólogo muy prestante de la ciudad, tiene su grupo de trabajo y nos conocemos ya hace un poco más de 20 años y lo conozco como un ginecólogo muy serio, muy dedicado a su trabajo y hoy se ofreció a darnos una manito con todas esas dudas que tenemos en la cabeza con respecto a la fertilidad y la sexualidad en ese paciente obeso. Alberto. Frank, muchas gracias por esta invitación. La verdad es que me cogió desprevenido cuando me invitaste. No es que sea mucho de estas filmaciones, pero me parece un tema muy interesante tratar los problemas de la obesidad relacionados con la fertilidad, con la libido, con el embarazo, sí, con todo eso. Porque son cosas que nos llegan también todos los días a nosotros a la consulta. Sí, de hecho recibimos múltiples interconsultas de ginecólogos en donde el paciente llega porque no puede quedar en embarazo. Y dice, doctor, mi ginecólogo dice que es porque estoy muy obesa y me manda a que resuelva mi problema de obesidad. Y cuando ya tienen una obesidad con unos índices de masas altos por encima de 32, 35, pues el paciente nos lo remiten para nosotros hacerle algún procedimiento bariátrico. Cuéntanos un poquito, Alberto, ¿cómo es ese tema de la fertilidad? ¿Por qué esa paciente no puede quedar en embarazo cuando está con una obesidad importante? Bueno, en realidad son varias las causas por las que esto puede suceder, pero casi todas tienen que ver con la parte hormonal. Todos los cambios hormonales que se producen relacionados con la obesidad y por consiguiente muchas pacientes o generalmente llevan a una anovulación y por consiguiente pues este problema de fertilidad. Anovulación, que no ovulan. No ovulan. Se forman los folículos, pero no ovulan. No sale el huevito para ser fecundado. Exactamente. ¿Por qué razón? Son una serie de cambios que se producen con la parte de la lipólisis y la parte que sucede en las hormonas gonadotrópicas y empieza a haber como una inhibición de estas o una alteración en la relación de estas hormonas y conllevan pues a que no suceda la ovulación. Correcto. Las pacientes con obesidad se le aumentan mucho los andrógenos, ¿no? Se le aumentan los andrógenos, pero no tienen una respuesta o cambia la respuesta de las otras hormonas y por eso pues lleva... La folículo-estimulante baja, ¿verdad? La folículo-estimulante se altera en la relación luteinizante-folículo-estimulante. Y lo otro es que no se produce el pico luteinizante, el pico de la LH, que es el que se encarga de que se produzca pues la parte de la ovulación. Ok, entonces esta paciente que de pronto tiene obesidad y no se cuida, en el momento de buscar el embarazo es cuando se da cuenta de que está estéril, ¿no? Ahí es cuando ustedes la detectan. Sí, generalmente ellas mismas llegan a la consulta, estoy deseando un embarazo, uno pues le hace todo el examen físico, toda la anamnesis, le manda los exámenes preconcepcionales y se empieza a dar uno cuenta con la anamnesis y con la parte hormonal, pues que existe una alteración en la funcionalidad hormonal de la paciente y por consiguiente va a llevar a un proceso anovulatorio. Ok, ¿cómo esa paciente de pronto, la paciente dirá, doctor, yo estoy gordita, pero yo no estaba así, de pronto empezaron unos ciertos cambios y esto, ¿de qué se trata? ¿Por qué estoy así? ¿Cómo puede el paciente sospechar de que pronto está en esa alteración hormonal, que de pronto se subieron los andrógenos, que la grasa se le puso diferente, el cabello? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, la obesidad también se relaciona con otra serie de patologías ginecológicas, como son los ovarios poliquísticos, y muchas veces, ¿es correcto? Muchas veces tienen esa sintomatología de exceso de andrógeno circulando en el cuerpo y tienen cabello graso, tienen piel grasa, tienen acné, tienen cambios en el estado de ánimo, hirsutismo, muchas veces aumento del vello en la cara, en todos los sitios. ¿Se les altera la acumulación de grasa en el cuerpo? Se les altera todo eso. Entonces muchas veces consultan más que todo por eso y además el deseo del embarazo. Entonces se encuentra uno esos cambios
ya los signos de los cambios hormonales y pues hay que entonces estudiar cómo está su ciclo menstrual y estudiar la parte del ciclo ovárico con las hormonas que se solicitan. Perfecto, entonces ya saben, podemos ir pensando que una paciente con una obesidad que ya tiene una alteración en su piel, la resequedad, la piel grasosa, el hirsutismo, la grasa se le empieza a acumular diferente, enseguida de sospechar que tiene un trastorno un trastorno hormonal y debe consultar a su ginecólogo para controlarlo. Y él, pues, usualmente lo remite en caso de que el peso sea el causante, pues siempre nos van a estar remitiendo, que de hecho recibimos bastantes pacientes con estas patologías. Correcto, así es. Bueno, ok. Otra preguntita. ¿Se afecta la libido? Ustedes le consultan mucho por la libido. En estas pacientes con obesidad, ¿por qué usualmente se les daña la relación de pareja? Cuéntanos un poquito si tiene algo que ver con la libido o algo así. Sí, la libido puede alterarse también por los mismos cambios hormonales que se producen y te va a producir esa alteración de la libido. Lo otro importante es que las mujeres obesas sienten mucha inseguridad. Eso. Y esa inseguridad se manifiesta en el momento. Autoestima, inseguridad, todo. Exactamente. Entonces, al estar sucediendo eso, pues se van a encontrar o se van a sentir rechazadas. Vienen todos esos cuestionamientos. ¿Será que es que a mi marido le gusta a mi marido así o es que a mi marido le gustan de otra forma? Entonces, todos esos cambios psicológicos asociados con los cambios hormonales que se producen llevan a una disminución de la libido de la paciente. Otra cosa, hay patologías asociadas con la obesidad, como son los ovarios poliquísticos, que hay exceso de andrógenos en el cuerpo. Estas mujeres tienen de pronto un aumento de su libido, a pesar de ser obesas. Sí, lo vemos en la consulta. Y lo que sí es cierto es que los pacientes, cuando se operan y logran perder peso, aumentan su autoestima y mejoran la relación de pareja. Porque antes, de pronto, no es que la pareja la rechace, sino que ellas mismas se rechazan, por lo que tú comentabas ahorita. O sea, no tienen baja la autoestima, no están a gusto con lo que ellas son, entonces no quiere que las toquen, entonces se separan de la pareja, se alejan. Cuando se operan y empiezan a bajar de peso, se arreglan diferente, visten diferente y de verdad que mejora la relación de pareja. Entonces, sí tiene también una relación el tema de la libido con la obesidad. Entonces, hasta ahorita vamos que la paciente con obesidad que pierde peso puede mejorar su fertilidad, puede mejorar su autoestima, obviamente, mejora hormonalmente y pues mejora su relación de pareja y también su interacción con el medio, porque muchas pacientes son tan inseguras que no salen, no se desarrollan. Exactamente. Se vuelven empresarias, emprendedoras y son de verdad que totalmente diferentes. Cuando llegan al año de operadas, que uno no las conoce, llegan arregladas diferentes, taconeando con tacones, se visten distinto y de verdad que es un cambio que a uno como médico le agrada muchísimo ver esos cambios, cómo evoluciona un paciente y cómo cambian sus metas y es bien interesante. Así es. Muchas pacientes también las mandan a bajar de peso por el riesgo obstétrico. A veces no las mandan a cirugía, sino que le mandan, debes perder peso porque aumenta el riesgo obstétrico. ¿Esto tiene alguna relación? ¿El paciente con obesidad en la hora del parto, alguna distosia o algo así? Sí, claro, la paciente obesa, de hecho es una paciente de alto riesgo, alto riesgo. No importa que no tenga enfermedad, solo con la obesidad es de alto riesgo. Solo con la obesidad es de alto riesgo. Alto riesgo de preeclampsia, alto riesgo de diabetes, alto riesgo de feto grande macrosómico, alto riesgo de parto pretérmino, alto riesgo de infecciones postparto, alto riesgo de hicencia de suturas en la piel, alto riesgo ya fetal también en cuanto al peso del bebé, hay alto riesgo de muerte, o sea, las muertes neonatales se ven más en pacientes obesas que en pacientes no obesas, y hay alto riesgo de que esos bebés tengan esa parte de genética y sean obesos también cuando sean adultos. Entonces, sí es un embarazo de alto riesgo por todo esto, la parte metabólica, la parte funcional, la parte de su embarazo, el crecimiento de su bebé y todas esas cosas. Entonces, mira que sí es interesante. Me mencionaste por lo menos 8 o 9 riesgos que se aumentan con el paciente obeso. Correcto. Muchas pacientes, sí, no acuden remitidas, pero sí vienen y dicen, doctor, es que yo quiero estar en embarazo y el médico me dijo que así gordita soy de alto riesgo.
O sea que bajando de peso sí va a disminuir el riesgo obstétrico, va a tener un mejor parto a la hora de parir, ¿no? En el momento del parto. O sea, ¿cómo es que la incidencia o la frecuencia de la cesárea aumenta con las obesas? Lo otro es que los partos generalmente pueden terminar en cesárea, las inducciones, o son partos que son difíciles, distóxicos, con trastornos que se pueden presentar trágicos en el momento del nacimiento, como son la retención de hombro y cosas así. O sea, estamos hablando de que definitivamente se nos pueden presentar muchísimas complicaciones en una paciente obesa embarazada y en el momento de su parto. Y lógicamente después del parto, en su puerperio. Perfecto. Bueno, aquí siempre cuenta con nosotros para bajarle un poquito de peso. Claro que sí. Y tengo un parto espectacular. Bueno, Alberto, aquí hay muchas pacientes que cuando vienen a operarse porque no pueden quedar en embarazo, te dicen, bueno, doctor, ellas están desesperadas por tener su bebé. Entonces te dice, bueno, doctor, ¿cuándo, después de la cirugía, cuándo puedo tener ya mi bebé? Yo le hago unas recomendaciones, pero me gustaría de pronto tú, desde el punto de vista ginecológico, ¿qué piensas al respecto? ¿Cuánto recomendaría más o menos? Yo pienso que todo depende del tipo de cirugía que se haga, ¿no? Que se realice. Correcto. Creo que hay dos tipos de cirugía. Sí, el macro es que hay unas cirugías restrictivas y unas malabsortivas o mixtas. Correcto. Entonces, las restrictivas no tienen mucho problema porque absorben todo, pero comen poco. En cambio, en las otras se hacen a veces unos puentes muy grandes y quedan con un síndrome de intestino corto en donde hay alguna dificultad para absorber muchos nutrientes. Sí, o sea, realmente hay dos tipos de cirugía. O sea, yo pienso que depende de esa cirugía, es el tiempo que se debe tener para que recomendarlo, sugerirle a la paciente que intente ya su embarazo. La cirugía que tiene más dificultad para la absorción de los nutrientes, los bypasses, yo pienso que esas pacientes deben demorar alrededor de 2 años. 2 años para empezar a tener familia. Las otras pacientes sí, pienso que después de los 6 meses ya puede estar indicada la cirugía, dependiendo además de la morbilidad de ella, ¿no? Sí, la morbilidad, y muchos pacientes ya a los 6 a 8 meses con una cirugía restrictiva tipo sleeve ya están comiendo lo suficientemente bien y absorben sus nutrientes. Sí, es una buena alternativa tener en cuenta qué tipo de cirugía tiene para ver cuándo va a evolucionar mejor un embarazo en ese paciente. Correcto. Hay otra consulta muy frecuente en nosotros. Las mujeres cuando salen de su embarazo, que tienen su bebé, se desesperan porque muchas veces quedan muy gorditas. Entonces dicen, no, doctor, yo me quiero operar porque es que yo no era así y ahora quedé gorda y tengo mis piernas grandes y el abdomen y demás. Entonces uno tiene que tomar la conducta en qué momento es el adecuado. Con un bebé pequeño, saliendo de un parto o una cesárea, no sé, en qué momento decir, bueno, sí, vamos a operarte. No sé cuál sería tu concepto al respecto. Bueno, Frank, primero que todo tenemos que averiguar o saber si la paciente está lactando, porque de eso depende también la conducta que se tome. Lo otro importante es el periodo del puerperio. El periodo del puerperio es el periodo que sucede después del nacimiento, en el cual todos los órganos de la paciente vuelven a su estado, a su sitio normal, a su estado normal. O sea, que el útero que queda grandote se queda como ese útero antes de quedar en embarazo, que es un útero pequeño. Exactamente. Los órganos, el edema, todo se va también. Eso se va rápidamente, pero hay otras estructuras que demoran un poco más en llegar a su sitio normal. Entonces, o sea, el puerperio normal son 3 meses. O sea, en 3 meses, después de haber tenido el bebé el paciente, está el cuerpo como va a quedar definitivamente. Como estaba antes del embarazo. Exactamente. Es correcto. Entonces, si la paciente ya suspendió la lactancia por cualquier motivo, después de los 3 meses es recomendable la cirugía. Si la paciente está lactando, lo recomendable es darle un poquito más de tiempo a esa lactancia, aunque la cirugía no va a interferir con la lactancia siempre y cuando la paciente tenga la voluntad y la decisión de continuar en ese proceso. Sí, correcto, porque realmente es una hospitalización muy rápida. En este tema de cirugía bariátrica, antes hospitalizábamos 3 días a los pacientes. Hoy en día los hospitalizamos un día, al día siguiente le estamos egresando. Yo creo que ahora en la lactancia, el reflejo principal creo que es la succión del mismo bebé. Se puede succionar en esos días con un extractor que generalmente las pacientes tienen en su extractor. Ok. Y no va a perder el hecho que dure un día hospitalizada, no va a secar, como dicen los pacientes, se me secó la leche. No debe pasar. Correcto. Ok, entonces sí es importante esto.
Yo pensaba que el periodo de puerperio era un poco más corto. Alberto nos está aclarando que son 3 meses. O sea, a nosotros nos toca esperar. Si la paciente no está lactando, esperar 3 meses, porque muchas veces pierden peso rápidamente después de que tienen el bebé porque se va el edema, los órganos se ponen más pequeños. ¿Cuánto más o menos en promedio puede perder una paciente? Hay pacientes que a los 10 días que la revisas después de un nacimiento, de una cesárea, pueden estar perdiendo alrededor de 8 o 9 kilos. A veces las pacientes que tienen su parto pierden un poquito más. Pero en general también depende del fenotipo de la paciente. Ok, pero es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces se desesperan y dicen, no, yo me quiero operar como sea, y no, hay que esperar este puerperio 3 mesecitos. Mira, si los primeros 10 días vas a perder 8 o 9 kilos, el cambio se les va a notar inmediatamente. Entonces, por ese lado, esperar. Y la lactancia, la lactación después de los 4 meses, ¿no? La lactación la están haciendo después de los 4 meses, como la han hecho siempre. Ok, la lactación es que el bebé necesita otro tipo de alimentos, además de la leche, para seguir su crecimiento y desarrollo normal, ¿verdad? Entonces, los primeros 4 meses es estricta la leche. Entonces, yo diría que los primeros 4 meses ni pensar en una cirugía, obviamente. Nosotros recomendamos la cirugía después de unos 6 a 8 meses de haber tenido el bebé. No sé si estamos en lo correcto. Sí, o sea, eso es lo que dicen las guías, que más o menos alrededor de 6 a 8 meses debe estar la paciente haciéndose su cirugía si es verdaderamente necesaria, como habíamos dicho al principio. Bueno, Alberto, quiero agradecerte por sacar ese poquito de espacio que te queda muy poco, pues sé que eres una persona muy ocupada, el sacar ese espacio de tiempo y compartir con nosotros acá para aclararnos ese mar de dudas que siempre tenemos con ese paciente que nos llega a la consulta cuando son patologías que no son netamente quirúrgicas, sino que es un paciente femenino ginecológico con muchos problemas hormonales y en donde ustedes pues llevan la batuta en el manejo de esas patologías. Muchas gracias, Alberto, nuevamente, y espero que de pronto en otra ocasión contar contigo para alguna otra serie de preguntas o inquietudes que se nos vayan ocurriendo. Fran, muchas gracias por la invitación, de verdad. Es un momento, primero, muy agradable compartir contigo y segundo, aclarar estos temas que son cada día más frecuentes y creo que cada día hay más dudas en las pacientes. Y bueno, aquí estamos para resolverlas y para ayudarlas en todo lo que podamos y claro que sí, con mucho gusto, sería un placer volver a estar contigo compartiendo estas cámaras. Muchas gracias, Albertito. Muchas veces. Un saludo y eso es